Freddy, yo siempre empiezo con la misma pregunta y les pido a todos que un momentico cerremos los ojos y congelemos el tiempo y nos devolvamos a la casita en Guatemala. Porque hoy Ajá. no quiero mostrar al Freddy que está triunfando sin mostrar el proceso de triunfo que tuvo Freddy. Muchos me llaman y me dicen, es que a mí me da miedo, es que yo nací en una casa pobre, es que yo no hablo muy bien en inglés, todas las excusas, ¿no? Entonces, Freddy, vamos a congelar el tiempo y vamos a contarle a la gente dónde naciste tú. Pues, bueno, buenos días a todos los que nos están viendo. Yo nací en Guatemala, pues prácticamente en un pueblo muy humilde, de por ahí, cerca de también de Guillermo, de por ahí somos también. Ok, Guillermo de... Entonces, Ok, de Six Brothers. Entonces, yo nací en Guatemala, bueno, la aldea se llama San Vicente de Buenavag, así se llama la aldea, una aldea muy bonita, por cierto. Y entonces, bueno, allá estuve en Guatemala hasta desde que nací hasta los 12 años. De los 12 años viajé para El Salvador. ok. Estuve trabajando en El Salvador como un vendedor ambulante. O sea, ¿Qué vendías? vendía cobijas con mi papá, de casa en casa. Vendíamos cobijas y prácticamente de los 12 años hasta los 16 vendía cobijas con él. De los 12 a los Vendía 16, cobijas. 16 vendedor de cobijas en Salvador. Listo. Sí. Y de ahí, ya empezando los 17 años, había muchos compañeros de ahí donde vivíamos nosotros como en una casa donde vivíamos, y muchos de ellos vendían ya por mayor, vendían camisas y pantalones por mayor a entregar, iban a los mercados, solo eso hacían. Y bien me acuerdo un día que uno de ellos me dice, ¿y cómo es que aguantas caminar todo el día debajo de las cobijas, en el sol y todo eso? Como en El Salvador es un lugar muy De caliente, las luces, ¿no? donde yo estuve. Sí. El lugar es muy caliente y me decía, pues si no, aviéntate a esto, que sí se puede. Y un día, bien me acuerdo, le dije a mi papá, le digo, pues yo ya no quiero seguir vendiendo cobijas, cómprame camisas por docenas y pantalones, y me aviento. Pero como en ese tiempo mi papá había fracasado, Ajá. él había fracasado y pues si no tenía cómo para comprar los pantalones y camisas. Le alcanzó nomás para comprarme 6 docenas de camisas y nada de pantalones. Y le digo, pues hay que empezar con esto, con 6 docenas de camisas. Y bien me acuerdo, fui y vendí las 6 docenas de camisas. Era un día lunes. Y el día martes, pues tocó regresar otra vez a vender cobijas, Sí. porque no había más opciones que hacer. Vendía cobijas, iba en El Salvador por un mes, y luego iba para Guatemala, iba a ser una semana, regresaba de nuevo para El Salvador vendiendo cobijas. Y entonces así sucesivamente hasta que un día mi papá me dio la oportunidad de seguir estudiando. Él juntó un poco de dinero y me dice, ahora puedes seguir estudiando, porque el anhelo mío era ser alguien en la vida prácticamente, supuestamente eso es lo que decimos allá. Y entonces me dice, no, pues ahora ya tengo un poco de dinero y puedes estudiar. Y fui a estudiar unos 6 meses. Ujú. 6 meses y de ahí nace el sueño americano. Ok. Que un primo mío se vino. Pero, Freddy, vamos a congelar un poquito el tiempo. ¿Cómo era la casa tuya allá en Guatemala? ¿Sí? ¿Cómo fue tu niñez? Porque ya Ah, te me ok. saltaste a vender cobijas. ¿Cómo fue la niñez? No, pues la niñez bueno, fue una niñez muy humilde, por decirlo así. Le digo, mi papá estaba aquí, pero realmente él no mandaba lo suficiente para allá. Teníamos una casa que era de adobe, no sé si habían casas así allá en Colombia o no, Ujú, pero ujú. eran casas de adobe, de barro. Así era la casa y todos nos dormíamos en una sola casa, en un solo
un solo cuarto, por decirlo así. La Sí. cocina y todos dormíamos ahí. Ok. Pues así crecimos, humildemente. Pues no digo de que no teníamos de qué comer, sí, teníamos algo de qué comer, pero, pero que diga Refresco. vivir en una pobreza extrema, no vivimos. Ok. Vivimos un poco bien, porque la ventaja era que mi papá estuvo aquí, él estaba aquí en ese tiempo. Sí, claro. Bien. Y entonces, pues la casa era humilde, como le digo, pero de sufrir no mucho, porque sí teníamos para comer. Sí. No, y que cuando uno, Y así fue la niñez. y que cuando uno es pequeño, pues hay muchas cosas que lo hacen a uno feliz, ¿no? Entonces, en esa época, pues no hay muchas preocupaciones. Listo, y nos pasamos al sueño americano. Y entonces decides venirte para acá, ¿y qué pasó? ¿O por qué Pues sale el sueño decidimos, americano? bueno, estaba mi hermano, yo creo que ya lo conoció, Sí, claro. mi Ujú. hermano. Entonces mi hermano estaba aquí, él se vino cuando tenía 13 años, y en ese entonces él tenía como 19, y Sí. estaba mi hermano aquí y un primo, Bájala, bájala. en ese tiempo él se vino el primo, pero como le decía, yo estaba estudiando, se vino el primo y se me entró la desesperación. Porque yo miraba que todos llegaban allá bien, con carros, hacían sus casas de 2 niveles, y casas bonitas. Entonces yo dije, si me quedo aquí no voy a hacer nada. Entonces me tengo que ir. Y le cuento a mi papá que ya no quería seguir estudiando. Le digo, pues ya no quiero estudiar, quiero ir para allá. Entonces me dice, pues si estás estudiando. Le digo, sí, pero aquí no puedo hacer nada. Uno, el estudio no vale. Allá no vale el estudio. Y entonces me dice, no, pues está bien, te apoyo. Y así fue que me vine. Así fue que o sea, tomé la decisión en venir. Y pues así fue la travesía, Luis. Dice, se acaba de unir mi gran amigo Nelson Chávez. Creo que lo conoces de Utah. Ya pertenece al Club de los Millonarios también. Nelson, un saludo. Disciplinadísimo este tigre. Y entonces, a qué estado llegas, primero que todo? Ah, bueno, la historia fue, como le decía, que estaba casi cumpliendo los 18 años. Cuando venía, me agarró migración. Caí en manos de migración. Y entonces prácticamente venía acá en Atlanta, pero Ok, luego cambiaron los planes, porque mi hermano no podía sacarme, porque caí en manos de migración, era menor de edad. Y entonces un tío que vivía en Nueva York, me sacó. ok. Entonces tuve que ir para Nueva York. Llegué a Nueva York, Sí. sí. Y ahí que, Entonces de Nueva York me y ahí fui a Florida, de Florida pero acá. qué hiciste en Nueva York? ¿Trabajaste o no? En Nueva York, cuando llegué a Nueva York, prácticamente lo que hice era en la agricultura. Ok, para el, para el señor con quien trabajaba mi tío en ese tiempo, el señor sembraba lo que es lotes, todo lo que es todo tipo de calabazas. Limpiábamos la milpa y todo. Es como que si hubiera llegado de vuelta a Guatemala, porque era lo mismo. sí. Y luego a Florida, Llegué piscando naranja. Allá era lo más duro. ¿alguien de los que está aquí piscó naranja alguna vez? Segundo, Te Chimborazo. Saludos, ahí saludos mi coach, saludos Luis, buen día, saludos. Piscabas naranja, ¿cuánto ganabas piscando naranja? Ahí nos daban son como unos plásticos bien grandes. No sé o cómo lo conocen ustedes, pero son como unos guacales, pero así grandes. Ahí nos pagaban $18, pero teníamos que escoger bien la naranja, Ok, porque era naranja que se iba ya bien empacada, no lo tenían que escoger más, $18, sí, pero sí se tardaba para que uno llenara uno de esos, porque no era fácil. Y luego tenía que cargar unos morrales grandes, y luego la escalera, porque no eran árboles pequeños. ok. ¿Y de ahí qué te pusiste a hacer?
De ahí mismo en Florida, pisqué que es tomate y pisqué lo que es blueberry ¿Ok? en Florida. ¿Ok? Y Y, de ahí de Florida me vine para Atlanta. ok, ¿cuántos años tenías ahí? Dice Luis, ¿cómo saco la licencia de contratista? Anner, ¿en qué estado estás? Primero que todo. Y Atlanta, ¿con cuántos años llegas? Ya de ahí ya tenía 2 años aquí en este país. ¿Ok? Ya tenía 2 años. Entonces prácticamente llegué aquí después de 2 años. Entonces desde ahí pues no me he movido de aquí de Atlanta. ¿Ok? ¿Y Ujú. qué te pusiste a hacer en Atlanta? Aquí tenía unos amigos que trabajaban en la construcción. Ellos trabajaban en la construcción en la bahía, haciendo edificios y haciendo puentes. Sí, En eso llegué trabajando aquí, en lo que es hacer paredes y todo eso pero no ganaba mucho, sí. porque me pagaban por horas. ¿Ok? ¿Y Sí. cuándo empieza el roofing? La historia está en que en ese tiempo mi hermano, él trabajaba en el roofing, Sí, pero él me decía que era muy pesado. Me decía que era muy pesado y como todos empezamos levantando basura. sí, Entonces mi hermano me decía me dice, en el roofing no te llevo porque es muy pesado. Sigue trabajando ahí donde estás, en la bahía. Y hasta que un día, bueno, una semana, trabajé nomás 10 horas en toda la semana, que gané $120, que no se me olvida. en la semana. 120, ajá, en la semana. Ni para comer. $120, ni para comer. Sí, Y entonces, $120, y le digo a mi hermano, pues tú estás trabajando todos los días, entonces mejor lléveme al roofing. Y sí, como le digo, él siempre decía, no, pues que levantar basura no, y que es muy matado y todo eso. Pero al final del día fui a levantar basura en el roofing, me pagaron $120, pero en ese tiempo, bien me acuerdo cuando yo empecé, estaban haciendo unos apartamentos. En cada lado de los apartamentos eran 50 escuadras, pero quitaban 50 escuadras de un lado y caía la basura del otro lado 50 escuadras, eran 100 escuadras que teníamos que levantar diario. Trabajé sí. como una semana ahí en los apartamentos, ganando 120 y de ahí le pedimos aumento al que traía el grupo. ¿Ok? Pedimos aumento porque era mucha basura. Sí. Entonces nos dio un aumento de 250. Nos pagó 122.50 al día. ¿De más? Sí, Wow. Y entonces, bueno, ¿250 era al día o a la semana? no, 122.50 Ah, al día. te subió 250 por día. Ajá, Ah, dos doscientos dólares cincuenta con... por día. Ay, cabrón. Bueno, y entonces, Entonces, y así estuve como unos 2 meses, 3 meses levantando basura, pero no había oportunidad de aprender a pegar, ajá, porque eran varios. Lo que ellos hacían era quitaban un apartamento, empapelaban, iban y quitaban el otro, entonces no había oportunidad de aprender a pegar. Y entonces cuando ya íbamos terminando esos apartamentos, ahí fue que se dio la oportunidad. Se dio la oportunidad de que mi hermano me decía, saca fibra a levantar la basura y te subes para arriba, yo tengo una pistola y te presto. Entonces, porque todos los días vas a estar levantando basura, mejor no, y casi no ganas mucho, y te estás matando mucho. Y entonces, así aprendí, me enseñaron a pegar. Después aprendí a pegar. Y como uno
saca fibra en aprender las cosas. Mm. Yo me acuerdo de ahí del muchacho que donde empecé a trabajar, me subió a 150 cuando estaba ya, ya pegando un poco, ya sabía empapelar bien y ya sabía pegar un poco. Después de ahí, dejé de trabajar para él, me fui con otra persona. Me invitaron un día a trabajar y ahí me dieron $200. Ta madre, ya iba subiendo el billete. Ajá, me Ya- dieron 200 y ya dólares y sabías le pegar. digo, ya sabía pegar. Ok. Y ya estamos hablando del año, ya era como del 2020 por ahí, del 2020. Y entonces seguí trabajando por día con alguien más, llegó a pagarme 250 por día, porque supuestamente eran los buenos pegadores, mi hermano y otros primos que andaban trabajando con No, él. pues ya 250 ya cambia la historia. Sí, 250 por día. Y entonces, pero a mí siempre me ha gustado de ser así metido en las cosas. Y un día llega el americano, el de la compañía, y llegaba con buenas trocas, troconas en ese tiempo. Y yo bien me acuerdo, un día le pregunté al americano, le digo, oye, ¿cuánto quieres por tu troca? O sea, yo bien emocionado. Y me dice, no, pues dame 28,000. Y no, pues le digo, es mucho dinero. O sea, la emoción. Entonces, de ahí salió todo. Le digo, pues, ¿y cómo agarran ustedes los trabajos? Entonces me dice, no, pues, la aseguranza paga. La aseguranza paga. Y así nomás era la conversación con él. Sí. Pero bien me acuerdo, y entonces así estuvimos, bueno, estuve por unos meses más. Salí con esta persona, empecé a trabajar con otra persona y se dio la oportunidad de que este señor era un señor de que, bueno, siempre lo he respetado, pero él ya no iba a los trabajos, me dejaba a mí de encargado, me dejaba a mí Sí. de encargado y llevaba a la gente y todo y sacábamos los trabajos, pero al final del día, la persona que le estaba pasando los trabajos a él ya no le siguió pasando más, porque era muy irresponsable. Ya no le siguió pasando más casas y me dice a mí un día, mira, me llama un domingo, tienes tiempo de ir a hacer unas reparaciones que están liqueando unas casas, que aquel los dejó mal. Entonces le digo, sí, voy y los arreglo. Me acuerdo, eran 3 casas, llevé a mi esposa. Fuimos, hicimos la reparación y llegó este señor ahí. Llegó y me dice, oye, me dice, veo que eres responsable, ¿cómo ves si te paso casas completas? Pero yo no tenía ni herramientas. No tenía ni herramientas, no tenía nada. Pero me dice, te paso las casas completas, simplemente quiero que seas responsable, que hagas bien los trabajos y todo eso, pues las casas te las voy a pasar a ti todas las casas. Y como yo trabajé con esta persona, yo miraba que le pasaba casas, hasta 2, 3 casas al día, le pasaba, y todos los días. Y le dije, pues está bien, pásame las casas y yo voy a ver cómo agarro mis herramientas. Pero como siempre, creo que todos cuando empezamos ya a agarrar ya trabajos para nosotros, casi nadie está preparado para hacerlo. Ujú. Porque yo no tenía carro, no tenía nada y pues ni tenía ni una escalera. Yo me acuerdo un hermano de la iglesia donde nosotros vamos, me dice, te presto mi escalera. Yo me acuerdo cuando me pasaron la primera casa. Era una casa, como un 16 en 12 parada, 2 pisos. Ja. Llevé a mi esposa. Mi esposa tenía 2 meses de ver tenía el niño de 2 meses de haber nacido. Pero ella me dice, no, pues yo voy a ayudarte. Como 2 meses y al lomo. Cargaba de 2 bandos. Solo me acuerdo cuando me subía en la escalera, así hacía, porque era de 2 pisos. Y me dice mi esposa, cuando me pagaron esa casa, pues era bastante dinero. Era, era bastante.
era mucho dinero, entonces yo dije, pues aquí está bien, porque realmente de los 250 que me pagaban en ese tiempo, fue una gran diferencia, fue una gran diferencia. Pero después de eso, empezaron los trabajos, llegaban más trabajos y todo eso, empecé a agarrar gente, pero después de eso tenía como unos 2 meses de estar trabajando así ya como subcontratista, Ujú. llegan los fracasos. ¿Qué te pasó? Un día hice una casa de 60 cuadras, no me pagaron. En esa misma semana estábamos haciendo una casa, un lugar que don Freddy vivió ahí cerca, se llama Newnan. Es un lugar que tan de repente se nubla y llueve. Teníamos destapada la casa, era una casa como de 50, 45 cuadras ese día. Se nos mojó toda la casa. Y entonces, pues tuvimos que comprar los colchones, camas, muebles y todo. El drywall tuvimos que arreglar, pintar. Entonces fue una pérdida en ese tiempo. Bien me acuerdo que solo en esa semana perdí alrededor de $22,000. Y no tenía, empezando, estaba agarrando mis herramientas, no tenía dinero. Y bien me acuerdo que mi esposa me decía, pues mejor deja de agarrar trabajos. Devuélvete Porque a, en vez de que... devuélvete a los $250, ¿sí o no? Yo creo que te dijeron Sí, esa beca. ¿Qué hiciste? ¿Te devolviste o qué? no, no, porque ahí era muy difícil, Luis. A pesar de las pérdidas millonarias, diría en ese tiempo, no había gente que me echaba la mano. Sí. Tenía que manejar 45 minutos de ahí donde yo vivía, ir a levantar un solo muchacho, un pegador. 45 minutos. Me levantaba a las 4 de la mañana, iba por él, dependiendo qué área trabajábamos. Y luego llegaba a las 11, 11:30 en la casa. Entonces mi esposa me dice, ella no era tanto porque perdimos ese dinero, porque ella me dice, tanto sacrificio que tú haces para levantarte en las mañanas, llegas noche y para que pierdas el dinero. Entonces me dice, mejor deja de agarrar trabajos y regresa a trabajar por día. Entonces le digo, no, no, le voy a echar ganas y sé que sí se va a poder. Ahora si no me están pagando, pero la gente sabe por qué no pagaron. Pero más adelante viene la recompensa. Y así fue que le echamos ganas. No salimos del carril, seguimos trabajando hasta que se dio la oportunidad. Yo trabajé para esta persona Sí. como 3 años trabajando para él. Como 3 años, sí, como 3 años estuve trabajando con él, porque yo me acuerdo ya en el 2002, yo ya 2022, cuando yo empecé a ver los videos de usted. Sí, 2022. Entonces ahí sí ya era, trabajaba todavía para él en ese tiempo cuando yo fui en el primer entrenamiento. Bueno, Entonces, una bien me pregunta, acuerdo. Freddy, una pregunta. Porque para todos es muy, muy complicado el querer buscar ayuda, ¿no? Somos de alguna manera pues latinos, chingones, y cuando vemos algo que de pronto puede funcionar como que nos da miedo. ¿Cómo fue tu experiencia cuando de alguna manera decides venir desde Atlanta, que estás como a 7 horas, ¿sí? Pagando, arriesgando? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues la experiencia, o sea, antes de que yo hablara con usted, ya había visto los videos antes, Ujú. ya había visto los videos y le mostraba a mi esposa. Y, y mi esposa me decía, ¿será cierto? O sea, ella siempre me decía eso, porque ella y yo siempre tenemos las conversaciones, qué es lo que hacemos, qué es lo que no debemos de hacer. Siempre está metido en lo que es en el negocio. Ujú. Y entonces yo miraba los videos y llegó un día, yo dije, bien me acuerdo, andaba haciendo una casa. Él dice que se gana bien y yo aquí cobrando esto. Me pagaba $50 la escuadra, La madre. $50 la escuadra, pero con la única ventaja, diría yo, ahorita,
La única ventaja que no me pedía aseguranza. Yo no tenía aseguranza. Ok, Usaba la de él, pero como que era una matada. claro, duro. Entonces, entonces yo decía $50 la escuadra y él dice que tanto pagan la escuadra. Y yo no hablo bien inglés. Eso era también era uno de los miedos que Vamos, tenía. vamos a... Y entonces, bien me acuerdo ese día, agarré el teléfono y le hablé y le digo, ¿cómo debo de agarrar trabajos con las aseguranzas? Y lo que usted me dijo, ¿cuánto te pagan por escuadra? Le dije 50. Y me dice, no, pues estás regalando tu tiempo. Entonces ahí fue que me dijo, vente, yo te enseño, pero tienes que pagar esto. Pero yo dije, pues será cierto, será cierto. O sea, ahí es donde entró, si sí o no. Desde Ujú. que hablé con usted, estuve como 2 meses, creo, o 3 meses pensando. O sea, perdí tiempo, como 2 o 3 meses. Yo dije, mejor no voy. Y seguí viendo los videos. Y entonces, hasta que tomé la decisión en ir. Pero estaba entre que sí y no, y sí y no. Llegaba el mes, bien me acuerdo, porque ya de ahí, cuando después de que hablé con usted, empecé a hablar con Yeyo. Ujú. Ya él me llamaba cada mes. ¿Y si va a venir? ¿Y si va a venir? Decía, no, que tengo esto, tengo un trabajo, pero era como excusas. Estoy ocupado trabajando. Ajá, ganando $50 la escuadra. Y entonces, hasta que fui allá y pues todo cambió. La mentalidad, el chip era muy diferente. Regresé con una emoción y de la emoción nacieron todo los sueños. Porque ya realmente yo sacaba ya los números, no 50 a la escuadra, sacaba los números que la aseguranza pagaba. Ujú. Y todas las cosas, Luis, van conforme yo siempre digo lo que Dios pone y siempre y cuando Dios da la oportunidad cuando realmente nosotros queremos tomarla. Muchas veces nos llega y nomás la dejamos ir. Ujú. Yo bien me acuerdo cuando fui el primer entrenamiento, estaba en Kentucky, me llama un señor que le habíamos hecho roofing antes, un dueño de casa. Me dice, oye, ¿puedes venir a chequear mi casa? Tiene daños. Y yo dije, Puta, justo en el momento exacto, la primera. la primera. ¿Tú recuerdas cuánto te pagaron por esa primera casa? La primera casa, esta nos pagaron 11,000 y algo, pero la primera que nos aprobaron nos pagaron 10,000 de 20 escuadras. O Esa sea, historia le conté cuando llegó aquí. sí, 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 me acuerdo. 20 escuadras nos pagaron 10,000. Y entonces ya empezó a cambiar la historia, porque es que hasta cuando todos vienen aquí, pues todos se emocionan, pero cuando llegan allá y les pagan la primera casa, ¿qué se siente Freddy? Porque yo creo que esa es la sensación, igual yo la sentí en algún momento, ¿qué se siente cuando tú dices y te ríes, no sabes si es rabia, si es risa, dices, puta, yo por qué perdí tiempo, ¿cierto? Yo por qué no fui antes, yo por qué no busqué ayudantes. ¿Qué se siente cuando el seguro te dice, te pago a 500, 600, $700 la escuadra? ¿Qué dijiste cuando agarraste el primer día? No, pues yo dije, esto está buenísimo porque, o sea, yo como siempre le digo, saliendo de $50 la escuadra y ver que la aseguranza paga eso, pues esa era una emoción o sea, una emoción buena, porque no era algo de que uno diga, qué decepción, sino que uno dice, todo esto es mucho dinero. O sea, que aquí yo sacaba cuenta, hago 2, 3 casas a la semana, pues me queda bastante dinero. Harto, claro. Ese, ajá, Y eso lo, era, y eso era lo lo, que y cambió, lo más bonito era que no tenías que partirte la madre como te la estabas partiendo antes. O sea, que ¿no? ahora podías poner un subcontratista y que ese partiera la madre por ti, ¿cierto? Ahora, Sí. quiero analizar algo, Freddy, y quiero analizar a nuestras esposas, nuestras mamás, nuestros papás. Porque ¿te acuerdas cuando ella te dijo que te volvieras a trabajar por los $250? Ujú. ¿Cuántas veces a nosotros, y fue con cariño,
porque tú eres el esposo, ¿cierto? Con amor te lo dijo. ¿Cuántas veces a Sí. nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra mamá, nuestro papá, con amor nos dicen que nosotros de alguna manera pues no podemos, ¿no? Y pues aquí la historia se muestra, tú hablas de algo muy bonito, decir, cuando Dios nos da la oportunidad, Freddy, yo creo que nuestro Dios, ese Dios que tenemos, nos da la oportunidad a todos. Creo que es muy importante hacer lo que tú hiciste y es tomar la oportunidad, prepararse y el día en que ese cliente te llamó, tú ya estabas preparado. O sea que como dice Séneca, la oportunidad se encontró con la preparación. Estabas listo. Y bueno, ya pasaron, ¿qué? ¿2 años? Sí, ya pues 2022 y ya pasaron dos Ya años. pasaron casi 2 años. ¿Cuánto vendiste en el 2024, Freddy? Si nos puedes contar. En el 2024 vendidos, por decirlo así, pero no hicimos todos los No trabajos. importa, pero la venta, Dos, ¿cuánto? dos pun- 2.3. 2.3 millones de dólares. Entonces, voy a recapitular. Vender cobijas en El Salvador, New York, Florida, piscar naranjas. Después de eso, ¿qué hiciste? Piscar tomates. Tomates. Luego trabajar en donde ganaba $150 la semana. Luego recoger basura. Luego volverse pegador. Y hoy en día tener una empresa que factura más de 2 millones de dólares. Pues mira, la emoción y la piel se pone chinita de verte a donde has llegado. Y creo que felicitarte, no van a ser pocas las palabras de felicitación. Y además de eso, ya cuántas casas tienes, que es la razón por la que hoy me siento mucho más orgulloso de ti. ¿Vas por la casa número qué? Número 3. Entonces Freddy me llamó anoche y me dio tanta alegría de contarme lo que está haciendo. ¿Sí? Y les voy a contar rápidamente. ¿Puedo contar los números, Freddy? No voy a decir la ¿Sí? dirección, pero sí voy a contar los números. Pónganme ahí si quieren escuchar los números de Freddy. Le están ofreciendo una casa en $269,000. O sea que Freddy se quiere volver un inversionista, que es el cuarto cuadrante del flujo de dinero, donde realmente estamos los ricos, ¿cierto? Y miren, Freddy tiene que poner más o menos $52,000 para comprar esta casa. Y si la llega a comprar a $269,000, que yo le estoy proponiendo que ofrezca hoy, 250,000, ¿sí, Freddy? Ya, yo los ofrezco. Si la llega a comprar, esta casa en el mercado, según mi software, vale $355,000. O sea que Freddy se puede ganar casi $80,000 comprando la casa en Equity. Y estos $50,000 que van a dar, le van a generar income tax. Y lo más bonito, ahí están todos los números para que los vean, ¿sí? Lo más bonito que quería contarle a Freddy el día de hoy, ¿me pueden prestar un marcador? Que era lo que yo te decía, Freddy. Si hoy tú das, y es lo que yo quiero explicarles a todos, el precio costo y el precio venta. Si hoy la compras en 260,000 y le pones $10,000, son $270,000 que gastarías. ¿Ok? El 20% son $52,000. Pero este sería tu costo, $270,000. Si logras refinanciarla en 6 meses, esta casa está valuada en $350,000. El banco te prestaría 80%, que serían ¿cuánto? Brian, 280,000. ¿Por cuánto? 350,000 por el 80%. 280,000 ya. El banco le prestaría en 6 meses $280,000 en una casa que gastó 270,000, incluyendo los $50,000 que puso. O sea que a este punto, Freddy,
tú estarías gastando 0% de inversión y encontrarías algo que se llama el retorno infinito. Sería que con el dinero del banco hicieras dinero. Y como vas a quedar debiendo $280,000, este préstamo te lo va a pagar el rentero. Y en 10 años vas a tener posiblemente $300,000. Alguien te va a pagar el préstamo, vas a tener tax credits y encontraste el famoso que me gusta a mí, el CRRR, que es comprar, remodelar, rentar y repetir. Si los logras hacer 10 veces, en 10 años vas a tener más de $2 millones que son tuyos. Entonces, Freddy, no solamente quiero felicitarte por el roofing, porque fui a Atlanta, fui contigo a ver tu trabajo. Creo que ver tu proceso en 2 años, Freddy, es increíble. Y lo que viene de allá para acá, porque ya estás inspirando a mucha gente. Ya hay gente que quiere ser como tú, Freddy. Ahora, la pregunta que para todos la hago es, Freddy, ¿qué se siente? ¿Qué siente el corazón de Freddy hoy en día donde estás sentado, triunfando? ¿Qué sientes? Pues bonito, Luis. Realmente se siente bonito porque ya uno salió de un estado de confort donde uno estaba. Sí. Entonces, ahorita la meta y la visión está más allá de lo que nosotros, sé como ahorita que estamos haciendo esto. Yo nunca llegué a imaginarme, y le digo eso a mi esposa, nunca llegamos a imaginar tener una sola casa en este país, o tener dos, tres, o la meta es de que tener no sé cuántas casas mientras que Dios nos dé la oportunidad de estar aquí. Y lo otro es, la, lo que yo digo es que aquí en este país nosotros podemos ser empresarios, independientemente si tengamos o no papeles. Yo no, bueno, yo no tengo. Ni lo digas, ni lo digas. Ok. Entonces, a eso voy yo, que esa es la diferencia, de que el que no quiere hacer cosas en este país, habiendo oportunidades, es porque no lo quiere hacer. Porque sí se puede. O sea, Totalmente. yo digo ahorita que, como le digo, yo nunca llegué a imaginar esto, de tener casas o tener trocas, tener lo que tenemos ahora. Todo es porque un día decidimos hacer algo diferente y cambiar. O sea, dimos un paso más y sobre todo perdimos el miedo de intentar hacer algo. Porque de no hacerlo, o si no hubiera ido yo al primer entrenamiento con usted, estuviera ahí trabajando todavía por $50 Sí. la escuadra. Bueno, yo creo que más que Freddy, y hablo mucho del miedo, más que perder el miedo es aprender a caminar con el miedo. El miedo a mucha gente la paraliza. Yo te soy sincero, creo que a mí el miedo no se me quita, no se me quitará nunca, siempre voy a tener miedo en lo que hago. Pero la idea es que aprendamos a caminar con el miedo. Entonces, de admirar, Freddy, yo creo que en este momento creo que ya las palabras sobran. Y mira lo bonito que es la humildad que muestras. Y yo digo que ser humilde no es ser pendejo, eso no es verdad. Ser humilde es reconocer dónde estamos hoy en día sin tener que pasar por encima. El hecho de que yo les cuente a ustedes de que Freddy vendió más de 2 millones, 2 millones y medio, el hecho de que yo cuente que Rafa vendió 10 o que José vendió 3, no es presumiendo, ¿sí? Lo decimos con todo el corazón del mundo y lo decimos porque si nosotros pudimos, ¿sí? Que venimos de casas pobres, de no hablar inglés, de ser latinos, de todas las cosas que podemos tener en contra para triunfar, hoy hablar de dinero lo hacemos con mucha humildad, porque sabemos de dónde venimos y no queremos pasar por encima de nadie, ni queremos ofender a nadie, pero sí queremos decirles, señores, que si Freddy pudo
Si Rafa pudo, ahí está Raúl también. Si Raúl pudo, si José pudo, si yo pude, no tenemos nada de diferencia. Lo único es que nosotros un día tomamos la decisión en tomar acción de las oportunidades que hay en Estados Unidos. Señores, Estados Unidos es el país de las oportunidades. Estados Unidos es el país donde vinimos no a trabajar, vinimos a conquistarlo. Seguimos siendo el 95% de la mano de obra en este país. Bueno, el 94%. Ya aumentamos un puntico. Entonces, pues Freddy, solamente, felicitarte, creo que encontrarte de nuevo. Espero el 1 de febrero va a estar aquí Freddy para que le pregunten ustedes, personalmente ustedes le pregunten a Freddy por la historia de vida, cuando recogía tomates, cuando ganaba $150 la semana, porque esa historia es muy parecida a la historia tuya, a la que estás allá. Pero la diferencia entre Freddy y ustedes fue que Freddy tomó acción, se paró de la silla y asustado lo dijo. Ahí está Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Entonces, muchachos, Freddy, yo en esta casa llamaría al realtor y le diga, oiga, le doy $250,000 si tienes aprobado el dinero, ¿sí? Ya, y estoy dispuesto a cerrar en una semana, 2 semanas. Le haría un search al title para que esté limpio. Y si tienes que cerrar por 260,000, yo cerraría ya. Es un excelente negocio. Entonces, muchachos, dicen ahí saludos familia, despídanse aquí de Freddy hoy. Un chingoncísimo, un grande. Aquí el 1 de febrero lo vamos a tener. Y quiero que ustedes lo miren a la cara y le pregunten cómo lo hizo. Y les va a decir la historia y el secreto. Luchando, trabajando, preparándose. Y bueno, hoy por hoy logra recoger lo que sembró. Freddy, un consejo. Un consejo para los chapines, ecuatorianos, mexicanos, dominicanos. ¿Qué se puede hacer para cambiar la historia en este país? No, pues yo creo que el consejo grande sería, Luis, de que, bueno, aquí independientemente sea cual sea la religión de cada quien, siempre es de no olvidarnos de Dios. Y como, bueno, la Biblia dice que al humilde Dios lo mira de cerca y al orgulloso Dios lo mira de lejos. De lejos. Prácticamente hay que, no importa si vamos a generar millones, la clave del éxito es seguir siendo humilde, sea como sea, y no olvidarnos de Dios. Eso es lo que yo les diría, porque muchas veces nosotros ya viendo el dinero y pues como que nos creemos ya mucho, Muy pero realmente chingones. no, eso no es. Ajá. Entonces, pues eso es, Luis. La clave es no olvidarnos de Dios y de dónde venimos. Qué bonito. Yo creo que todo lo que tenemos que hacer nosotros tiene que ser gloria del de arriba, porque sin Él no seríamos nada. Entonces, muchachos, con esto me despido. Les deseo muchísima suerte. Nos vemos pronto. Nos vemos esta tarde a las 3:30. Y los de la comunidad, recuerden que a las 2 de la tarde vamos hoy a leer Scopes y vamos a ver ITELS Reports y vamos a hablar de discontinuidad. Así que, Chaito, Freddy, gracias por el tiempo. Gracias, Luis. Cuídense. Gracias a usted. Cuídese. Chao, 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 chao.